Padre, gracias te damos, Señor, por otro día más que tú nos has regalado, por tu misericordia, Señor, también por estar aquí reunidos en el día de hoy para darte culto a ti, Señor, junto con tu pueblo. Te pedimos, Padre, que este pequeño estudio que vamos a tener el día de hoy, tú lo bendigas, Señor, y que todo lo que se haga, se diga aquí, pueda ser de edificación para cada uno de nosotros. Ayúdanos a apartarnos del error y ten misericordia de nosotros, Padre, concediéndonos el arrepentimiento para arrepentirnos de aquellas cosas, Señor, en las que te fallamos. Amado Padre, te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo la pregunta número 1 del catecismo, que dice cuál es el fin principal de la existencia del hombre, o como se podría decir mejor, que cuál es el propósito principal de la existencia del hombre, que es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Esa fue la pregunta de la semana pasada. El día de hoy vamos a ver la pregunta número 2, que dice: ¿qué norma ha dado Dios para enseñarnos cómo podemos glorificarle y gozar de Él? La respuesta es la palabra de Dios, que está contenida en las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es la única norma para enseñarnos cómo podemos glorificarle y gozar de Él. Es interesante que la semana pasada, hablando, conversando, discutiendo sobre las preguntas que había en el material, siempre de alguna u otra forma nos llevaba hacia las escrituras. Entonces, en el día de hoy vamos a ver qué es lo que dice la pregunta número 2, y tenemos que recordar que la intención de estos estudios no es profundizar demasiado en el tema, por ejemplo, en este caso de las escrituras, porque hay mucho que se puede decir sobre esto, sino es simplemente entender la pregunta, qué es lo que se nos está preguntando y la respuesta, ¿okay? Entonces, y ver obviamente principalmente los pasajes bíblicos que apoyan esta respuesta. Así que, entonces, la pregunta aquí nos habla de qué norma ha dado Dios. Es interesante porque en la versión en inglés utiliza la palabra regla. ¿Qué regla nos ha dado Dios? Entonces, me parece que es una palabra un poco más clara, porque una regla nos ayuda a medir, a poder comparar. Entonces, la Biblia es el medio, bueno, en este caso sería la revelación, con la que Dios nos permite guiarnos hacia un correcto conocimiento. Entonces, ese sería el tema principal aquí. ¿Cómo llegamos primero al conocimiento de Dios para saber qué es lo que es glorificarlo a Él y qué es gozar y cómo gozar de Él para siempre? Entonces, de alguna u otra forma tenemos que llegar a un conocimiento. Un conocimiento se nos tiene que dar para poder lograr este propósito por el cual Dios nos ha creado. Entonces, eso es lo que quería decir, y esa sería la primera pregunta que tenemos. Y esta es otra aclaración, no voy a ir en el orden de las preguntas que hay en el mismo orden que están las preguntas ahí en el material. Vamos a empezar con la pregunta número 3, aunque ya la adelanté. Sería: ¿qué se entiende por la palabra norma? ¿Qué se entiende por la palabra norma? Y bueno, como ya lo mencioné, sería como un estándar, una regla para guiarnos en la fe y en la vida. Así que la Biblia no es solo un libro de historia o moralidad, sino la autoridad suprema para saber. Esta misma pregunta se extiende en otras 3 preguntas. Entonces, la pregunta número 2 del catecismo es muy interesante y es conveniente con lo que vamos a hablar, porque la pregunta número 2 del catecismo mayor dice: ¿cómo se manifiesta que Dios existe? ¿Cómo se manifiesta que Dios existe? Y la respuesta es la misma luz de la naturaleza que hay en el hombre
y las obras de Dios manifiestan que hay un Dios. Entonces, eso es lo que vamos a hablar ahora mismo y es lo que se menciona en el material. El material nos habla de revelación general y revelación especial. Algo que no se menciona específicamente en la pregunta 2 y 3 del Catecismo Menor. En la confesión sí se menciona y en el Catecismo Mayor. Entonces, ¿cómo se manifiesta que Dios existe? Nos dice la luz de la naturaleza que hay en el hombre y las obras de Dios. ¿Y qué entendemos por las obras de Dios? Las obras de la creación y las obras de la providencia de Dios. Y no solamente en ellas, sino que también en la naturaleza del hombre. La luz de la naturaleza que hay en el hombre. Entonces, eso nos lleva a la siguiente pregunta que tenemos aquí en el material. Sería pregunta 6. ¿Cuáles son las dos fuentes de verdad? ¿Cuáles son las dos fuentes de verdad? Ayúdenme a mencionar esas dos fuentes de verdad que se mencionan en el material. Sí, la revelación general y la especial. La revelación especial. Esas son las dos fuentes de verdad. Son las dos fuentes en las que Dios se revela. Y tenemos que entender que el concepto de revelar acá significa quitar el velo. Quitar el velo. Así que Dios nos quita el velo por medio de estas dos fuentes de la verdad. Entonces, vamos a empezar con la revelación general, que es la que se menciona en el material. La revelación general. Entonces, la revelación general, vamos a la pregunta número 5. Pregunta número 5 del material. Dice: ¿se suponía que el conocimiento del hombre proveniera en un principio solamente de la naturaleza? No, aquí me estoy equivocando. Ajá. La revelación general. Entonces, ¿cómo recibimos la revelación general? En las obras de la creación y de la providencia y la luz de la naturaleza que hay en el hombre. Vamos a ver primero en las obras de la naturaleza. Si buscamos Salmos 19, del 1 al 3. Salmos 19, del 1 al 3. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Ok, entonces esa es la primera característica o la primera cosa que podemos entender en cuanto a la revelación general. ¿Cómo se nos manifiesta esa revelación de Dios por medio de la creación y la providencia y la luz que hay en la naturaleza del hombre, por medio de todo lo creado? Obviamente, ¿cómo se nos revela eso? Por medio de la creación, de todo lo que existe. Es testimonio de que hay un Dios. Entonces, la pregunta sería también: ¿a quiénes? ¿A quiénes es revelada? ¿A quiénes es hecha esta revelación general? Pues vamos a buscar entonces Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 del 19 al 20. Romanos capítulo 1. ¿Versículo? Del 19 al 20. Porque lo que de Dios se conoce lhes es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Correcto. Entonces, ¿a quiénes
es hecha esta revelación general? A toda la humanidad. Sí. A todos los hombres, Mm. correcto. A todos los hombres es hecha esta revelación. Así que podemos ver entonces la pregunta número 8 del material acá. Dice, ¿qué hace por sí misma la revelación natural ahora por el hombre? ¿Qué hace? Según este ¿Qué hace? pasaje, ¿qué hace por sí misma la revelación natural ahora por el hombre? Hace visible las cosas invisibles de Dios. ¿Qué más? Su eterno poder, su deidad. Y al final del versículo 20, ¿qué dice? Que Que no tiene excusa. no tienen excusa. Así que nadie, ningún ser humano, tiene excusa de no saber o no entender que hay un Dios. Sí. Porque por medio de todo lo creado, Dios se revela a nosotros. Sí, y eso es un argumento que siempre la gente usa cuando uno le evangeliza, pues uno les habla de la justicia de Dios. Entonces ellos dicen, no es justo porque yo nunca tuve conocimiento de eso. Ujú. Pero es que bueno, ahí está, como bien dice la Biblia, ¿no? Ahí está la creación que es testigo en contra del ser humano, en cierta manera. Sí, y tenemos que quedar claro ahí que no solamente en la creación, lo que Dios creó, y Él no lo dejó a la deriva que se Exacto. fuera desarrollando solo, sino que Él cuida. Lo cuida, Él lo tiene mantiene, cuidado de todo, lo y preserva. ahí también entraría lo que es la providencia de Dios. En mis clases de misiones, siempre tenía algún alumno que me preguntaba, profesor, ¿y qué pasa con los indígenas que están en la selva, que nunca escucharon del Evangelio? ¿No sería injusto, Que no tienen escritura, que Sí. etcétera, ¿no? ¿No sería injusto que Dios los enviara para el infierno? Y siempre contestaba que nosotros vamos a ser juzgados por Dios con base en el conocimiento que tuvimos. Si tuvimos el conocimiento por medio de la creación, vamos a Es ser en base a eso. en base a eso. ¿Cómo respondemos a eso? Ahora, si tenemos el conocimiento a través de las escrituras también, vamos a ser juzgados con base en el conocimiento que tenemos. Dios no es injusto. Y nosotros ya nacemos bajo la condenación. Ya venimos al mundo con la naturaleza pecaminosa que nos condena. Y es la gracia de Dios que nos salva, de Cristo, ¿no? Sí. Por medio de la fe. Entonces, siempre hay esta pregunta en la mente de las personas cuando escuchan sobre misiones. Casualmente el viernes se lo que están llevando acá es que una pequeña célula allá en la bilingüe, Ujú, los viernes después de las 2:20. ujú. Una célula de profesores. No, una célula de De estudiantes. Una profesora está llevando adelante esa actividad, y entonces como no podía ir el viernes me pidió que estuviera nada más cuidando ahí el grupo, y tienen una actividad en donde le piden a los niños que escriban cualquier pregunta o duda que tengan en un papelito de tipo anónimo. Y entonces había una pregunta que dice, ¿cómo puedo saber que hay un Dios si no lo veo? Ujú. ¿Cómo puedo saber que hay un Dios si no lo veo? ¿O cómo puedo creer en un Dios si no lo veo? Algo así, creo que era algo así. Entonces me recordó lo que estaba estudiando, repasando de él, de la revelación general. Y no sabes qué contestar, por si acaso. ¿Ah? No sabes qué contestar. No, ahí no me metí porque Mm. todavía no están contestando esas preguntas, están Ok. recogiéndolas todavía. Ya. Entonces, me recordó esto de la revelación general, si Dios se revela por medio de su creación. Entonces, vimos cómo recibimos esta revelación, cómo Dios nos quita el velo de alguna forma en la creación, en la revelación general, por medio de todo lo creado. ¿A quién es hecha esta revelación? A todos los hombres. A todos los hombres. Y entonces, ¿qué comunica? ¿Qué comunica esta revelación general? ¿Qué Que Dios comunica existe. de Dios? Que Dios existe. ¿Qué más? Si hay una creación, entonces Sí. Dios es creador, Ujú. Y que Él gobierna, Y Él que Él sostiene. gobierna, Él sostiene, ¿sí? Así que esto
es lo que podemos ver aquí en cuanto a la revelación general. ¿Cuáles son las limitaciones de esta revelación general? ¿Cuáles son las limitaciones de esta revelación general? ¿Qué no puede hacer por nosotros? No por puede ese mal? salvar, no puede presentarnos el Salvador. Sí. Ah, correcto. Entonces la revelación general tenemos en la creación. La revelación natural entonces es una revelación incompleta. Sí, porque no salva. Más que todo condena. Porque nos deja a todos sin ninguna excusa de que no buscamos a Dios. Sí. O sea, es un testigo en contra siempre. Sí, de alguna forma, porque no es suficiente. No es suficiente ni eficaz para llevarnos a ese conocimiento de Dios que es necesario para salvación. Porque esa revelación general no muestra a nosotros nuestro pecado y tampoco nuestra necesidad de un Salvador. Sí. Entonces nos deja como a la deriva, especulando. Hermano, mire, yo quiero dar un pequeño testimonio de lo que para mí representaba. Por ejemplo, yo le comentaba a alguien que cuando yo era niño, a mí me daba temor mirar el firmamento, es decir, cuando llovía, que aquí en Panamá siempre ha llovido, y luego se despejaba, o sea, al ver las nubes, yo sentía como una especie de sobrecogimiento siempre, o sea, no era algo de que yo podía mirar los cielos y decir, oh Señor, cuán grande eres, o sea, a mí me daba pavor. ¿Por qué? Porque yo veía el cielo muy inmenso. Entonces, claro, yo me sentía como de niño, le estoy hablando, no estoy diciendo la hora adulto. Yo me sentía como muy pequeño, o sea, hey, yo no soy nada, yo soy una brusca. Entonces, bueno, quizás el mirar el cielo o el firmamento no me llevaba al arrepentimiento, pero créame que me comunicaba bastante temor. Sí. Y creo que cuando uno se da cuenta de que, tal vez no pensando en Dios directamente, pero en la existencia de un Creador, si la persona empieza a responder a esta revelación de alguna manera, entonces acaba teniendo la necesidad de la revelación escrita, especial, para poder conocer. Porque só por la criação uno pode se dar conta de que existe um Criador, aunque não sepa exatamente qual é sua vontade, sus... ¿Y cuál es? Tampoco tienes la certeza de cuál es, porque hay muchas deidades por ahí, pero ¿cuál es? Ajá. Entonces, sí, entonces ya vimos que cómo nos es revelada esa revelación general, cómo es hecha esa revelación general por medio de la creación, la providencia, y también, no solamente lo que vemos que ha sido creado, sino también la luz de la naturaleza que hay en el hombre. Busquemos Romanos capítulo 2, versículos 14 del 14 al 16. Romanos 2, 14 al 16. 14 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hace por naturaleza que no tiene ley y hace por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces también en nuestros corazones está escrita la ley. Hay un conocimiento en el ser humano sobre Dios y su ley. Entonces eso también nos acusa. Eso también nos acusa. Así que no solamente en la creación
sino también en el ser humano hay una luz que, aunque distorsionada por la caída, o que no puede ser entendida claramente por causa de la caída, eso también nos acusa. Entonces, Hermanos, ahora hablando eso de esto, de que no conociendo la ley, pero en sus corazones tienen su propia ley Cristo. Yo me acuerdo que mi mamá me contaba que ella era muy jovencita. Ella entendió que ella debía casarse con un solo esposo, porque andar enamorándose por el primero no era permitido. Y en ese tiempo era muy cerrada la comunidad. Entonces ella me decía una vez, ella me dice a mí, Gloria, yo nunca tuve intención de buscar andar así de enamoramiento, así. Y yo, el día que me propuse en mi corazón tener un solo esposo, el que la quiero. Entonces ella dice que cumplió eso, porque ella tuvo temor siempre de estar teniendo relaciones fuera del mar, era malo, era pecado, ofendía. Y me dice a mí, yo no sabía quién era Dios, no sabía nada, ni sabía, pero en mi corazón mío me decía que eso es mal. Entonces me dice, cuando me encontré a tu papá, me enamoré y dije, ay, con esto, hasta aquí llegué. Entonces, sin haber ella aprendido de Dios ni nada, ella ya tenía ese corazón. Entonces, es lo que la Biblia nos dice. Pues. Sí, correcto. Dice, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole su razonamiento. Entonces, sí hay una luz de la naturaleza en el ser humano. Entonces, vamos con la pregunta número 5. Ahora sí, la pregunta número 5 del material de Williamson, que dice: ¿se suponía que el conocimiento del hombre proviniera en un principio solamente de la naturaleza? ¿Se suponía que el conocimiento del hombre proveniera en un principio solo de la naturaleza? ¿Qué podemos contestar ahí? Yo creo que no, porque vemos que en el principio Dios hablaba de manera, bueno, hubo ocasiones que la Biblia indica que Dios hablaba de manera especial con el ser humano, transmitiéndole su voluntad. O sea, entonces no podemos decir que solamente era por la naturaleza. Sí. Inclusive podemos verlo en el caso de Adán, ¿no? Uh-huh. Adán estaba en el huerto, que es la creación de Dios. Él podía interpretar las cosas que había alrededor de él, pero él no lo sabía todo. Él necesitaba la palabra de Dios para entonces hacer conforme a él, hacer de acuerdo a lo que quería. Y el momento que hizo algo que no era la voluntad de Dios, entonces vino la desgracia para toda la humanidad. Y miren que precisamente vino la desgracia por desobedecer esa revelación especial, no la natural. Sí, sí, así que sí, pero porque la revelación natural no nos comunica todo. Correctamente. Necesitamos una revelación especial. En el caso del huerto del Edén con Adán era Dios mismo hablándole y dándole su voluntad, su palabra. Entonces, la otra pregunta sería, la 6, no, disculpen, es la... Ajá, 7. ¿Cuál es el principio del denominado método científico? El principio. Ajá, ¿cuál es el principio del denominado método científico? La observación. Ajá, la observación sería probar mediante ensayo, experimentación. ensayo y error. Esa pregunta está ahí porque el material, Williamson habla de que Adán intentó las cosas a su modo, por ensayo y error. Experimentó. Experimentando por medio del método científico. Entonces me imagino que por eso está esa pregunta ahí. Probar mediante ensayo y error para descubrir la verdad. Entonces dice, Adán rechazó la palabra de Dios y quiso descubrir la verdad por experiencia propia, lo cual llevó al pecado y al error humano. ¿Algún comentario tiene ahí? No, mire que ahora que dice eso me pongo a pensar, ¿no? Que la mayoría de los teólogos, sobre todo los teólogos respetados,
eran personas que venían del ámbito humanista. O sea, como por ejemplo Calvino, que era abogado, creo, doctor en leyes, igual Lutero, que había iniciado con esa disciplina, posteriormente filosofía y demás. A diferencia de los que son científicos, o sea, el científico siempre va a querer probar las cosas, o sea, probarlas. Sin embargo, el otro, el humanista, posiblemente no se atiene tanto a la prueba, sino que va más bien con una mentalidad de adoptar lo que se le dice y ponerlo en práctica. Entonces, me llama la atención, ¿no? Porque alguien una vez me preguntó eso, que por qué en el ámbito religioso los científicos siempre son contrarios a la fe. Sin embargo, la gente que estudia aspectos más filosóficos no lo es. Bueno, yo no le supe contestar, pero ahora veo realmente que si es que el científico utiliza el método científico, obviamente, ¿no? Él siempre va a estar no solamente observando, sino poniendo a prueba y cuestionando todo lo que observa. Sí, lo que pasa, bueno, no domino mucho esos temas, pero lo que entiendo es que el método científico no puede probarlo todo. Claro que está limitado. El método científico tiene un límite, entonces de ahí más allá lo que entraría sería la filosofía, que ya puede, por otros medios, llegar a una respuesta que el método científico no puede. No alcanza, sí. Como tú demuestras que existe el alma. Exacto. Como tú demuestras que existe Dios, el método científico no puede. Entonces ya entraría lo que sería razonar y ya lo que sería la filosofía. No sé si me expliqué. No, sí. Ambos están limitados. Pero son como que se contrapeso uno con el otro. ¿Algún otro comentario? Y me recuerdo que hay varios cientistas o científicos que se dieron cuenta, de hecho, de la existencia de Dios en sus experiencias científicas y reconocieron la necesidad de un Salvador, ¿no? Hay varios científicos que son cristianos y dan testimonios así de que por medio de la naturaleza uno se da cuenta de que existe de hecho un Dios que creó todas las cosas. No hay. Si el científico for sincero en su investigación y hace una cosa seria, va a se dar cuenta de que existe un creador. Claro. No tiene cómo. Sí, porque el método científico no alcanza en ese aspecto. Entonces, ya vimos que hay una revelación general que es dada por medio de la creación, la providencia, la luz de la naturaleza que hay en el hombre, que esta revelación es dada a todos los hombres, que nos comunica que Dios es creador, gobernador y juez, pero tiene el problema de que nos condena, no nos salva, porque no nos puede dar la revelación que es necesaria para salvación. Entonces, volviendo a la pregunta número 2 del Catecismo Mayor, que dice, ¿cómo se manifiesta que Dios existe? Tenemos la segunda parte de la respuesta. Solo su palabra y espíritu revelan a Dios suficiente y eficazmente a los hombres para su salvación. Entonces, necesitamos una revelación especial. Y vamos a buscar entonces, déjame ver si la puedo ver aquí. Vamos a buscar 2 Timoteo 3:16. Pues, 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sí, déjame encontrar aquí 2 Timoteo 3:16.
toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reunir, para corregir y para escribir justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y si leemos el 15 también dice, 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces la naturaleza, la creación y la luz que hay dentro del corazón humano, la ley escrita en su corazón, no nos revelan este punto tan crucial para ser salvo. La salvación por la fe en Cristo Jesús. Necesitamos entonces, el ser humano siempre ha necesitado una revelación especial para poder entender cómo glorificar a Dios y cómo gozar de Él para siempre. En el momento que Adán no escuchó o no obedeció la palabra de Dios, fue miserable. Y con eso hizo miserable a toda la raza humana. Entonces, volvamos a la pregunta del catecismo menor en este caso, que es, ¿qué norma ha dado Dios para enseñarnos cómo podemos glorificarle y gozar de Él? Y la respuesta nos dice, la palabra de Dios está contenida en las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es la única norma para enseñarnos cómo podemos glorificarle y gozar de Él. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? O podemos saber que la palabra de Dios es lo mismo que las escrituras. Las sagradas escrituras que son inspiradas y consisten en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. A eso se refiere con la palabra de Dios. La palabra de Dios que está contenida en las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, tenemos que ver que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son inspirados por Dios. Busquemos Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículos 27 y 44. Lucas 24. Lucas 24, versículos 27 y 44. Vamos aquí a ver que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, es la palabra de Dios. Dice, E começando desde Moisés e seguindo por todos os profetas, les declarava em todas as escrituras lo que de él decían. lo que de él decía. Y el 44, E lhes dijo, estas são as palavras que os hablei estando aún com vosotros, que era necessário que se cumprisse todo o que está escrito de mim en la lei de Moisés, en los profetas y en los salmos. sí, ahí Jesús está hablando de todo el Antiguo Testamento. Ahí está abarcando todo el Antiguo Testamento. Así que esta palabra de Dios está contenida en las escrituras del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. ¿Ok? Porque podemos ver en 2 Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Ok? Obviamente, la escritura que se está refiriendo ahí es, tengo entendido, yo, pastor, corríjame cualquier cosa, que él se está refiriendo al Antiguo Testamento. ¿Ok? Se está refiriendo al Antiguo Testamento, pero se extiende al Nuevo Testamento. Busquemos 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 2, 15 y 16. 2, 15 y 16. Capítulo 3, versículo 2. El que la tenga, que lo lea. Versículo 2, versículo 15 y versículo 16. Capítulo 3. Ahí. El 3, 2, 15 y 16. Sí. Ya. Para
que tengáis memoria de las palabras que antes ha sido dicha por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada o ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de esta cosa entre la cual hay alguna difícil de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Sí? Entonces dice, como también las otras escrituras. Entonces ahí está poniendo Pedro los escritos de Pablo al mismo nivel De las escrituras. de las escrituras del Antiguo Testamento. Y entonces nos queda claro que la palabra de Dios está contenida en las Sagradas Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento y que toda esta es inspirada por Dios. Entonces, hablando ahora nuevamente de la revelación especial. Ok, vimos que en la revelación general Dios comunica el conocimiento de Él a través de la creación y la luz de la naturaleza que hay en el hombre. ¿Cómo se hace en la revelación especial? Por medio de... La Biblia, las palabras, las escrituras. Sí, serían sinónimos, pastor, ¿verdad? Ujú. Biblia, palabra de Dios, Sagradas Escrituras serían Sí. lo mismo para nosotros. Entonces, ¿cómo se hace acá? Por medio de la palabra de Dios. ¿A quién? ¿A quién es dada esta revelación? Esta revelación especial. Es dada a todo ser humano, Ujú. pero de manera específica y salvífica para los eleitos. Los elegidos, sí, así es. Muy bien. Igual, es dada A todos. a todos, absolutamente a todos los hombres, pero solamente es eficaz en los elegidos. Los elegidos, porque la pregunta número 2 del Catecismo Mayor dice, solo su palabra y espíritu, ambos, revelan a Dios suficiente y eficazmente a los hombres para salvación. Para salvación. Entonces revelada a todos los hombres. Entonces esa sería su limitación. ¿Ok? Es dada a todos los hombres, pero no es eficaz en todos los hombres, sino solamente en los escogidos. ¿Por qué? Es accesible solo a quienes reciben y creen el mensaje. Porque este asunto es por gracia. Por la gracia de Dios. Entonces leamos 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Okay? Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto tiene que ver más que todo con la inspiración de las Escrituras. Y 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 13. 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 13. Dice. 13. Lo Capítulo cual 2. también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces aquí también nos habla de la inspiración de las Escrituras. Entonces, pregunta número 4. ¿Están las personas estudiadas más seguras de conocer a Dios de los que carecen de educación? No está más seguro. No, la respuesta obviamente es No. no, porque no se trata de
intelecto humano, no sino solo el de, intelecto humano, sino lo que Dios... exacto, de la Biblia y la acción del Espíritu Santo. Como Primero, no es suficiente con solamente el conocimiento de, porque ya vemos que tenemos un conocimiento por medio de la naturaleza, pero no nos conduce al conocimiento específico que nos puede hacer salvos. Tenemos también la escritura, que es dada a todos los hombres, pero no a todos los hombres es eficaz, Correcto. porque solamente por medio del Espíritu Así es que el hombre puede entender esa palabra y llegar a la fe en Cristo Jesús. Así que vamos a ver ya por último las preguntas de la 9 a la 15. Vamos a ver de la 9 a la 15. Y aquí de la 9 a la 11 vamos a ver lo que rapidito lo que tiene que ver con la inspiración de las Escrituras. El autor menciona 3 casos. Uno de el liberalismo, otro de la neortodoxia y otro del cristianismo reformado. ¿Cómo entienden el asunto de la inspiración de las Escrituras? Entonces, dice la pregunta 9. ¿Qué da a entender el liberalismo cuando dice que la Biblia contiene la palabra de Dios? Según lo que nos dice Williamson brevemente ahí. El liberalismo lo que dice es que las Escrituras contienen palabras del Señor, pero que no es la palabra del Señor. Algunas cosas son palabras humanas, otras son palabras propias de Dios. Eso es lo que dice el liberalismo teológico. Que algunas partes son palabra de Dios y otras no. Entonces ahí entraría lo que sería en el tema de la inspiración, que la inspiración plenaria. Inspiración plenaria, que todas las partes de la Escritura son igualmente inspiradas. No hay unas que son más inspiradas que otras, o unas que sí son inspiradas, otras que no son inspiradas. Entonces el liberalismo niega la inspiración plenaria. La inspiración plenaria. La niega. Plenaria. Sí. Esta visión permite al lector decidir qué es verdadero o no, lo cual niega la inspiración total de la Biblia. Bueno, ese es otro concepto que se llama, ¿cómo es? Tota escritura. Porque está la sola escritura y está la tota escritura, que toda la escritura es inspirada por Dios. La 10, pregunta 10. ¿Qué da a entender la neoortodoxia? ¿Qué da a entender la neoortodoxia al referirse a la palabra de Dios? Bueno, por lo que leo aquí dice que esta postura dice que la palabra de la Biblia es toda falible de hombres, pero que Dios puede usarla para transmitir al lector su verdad. Si no me equivoco, lo que se refiere aquí es que Dios habló a estos hombres para que escribieran su palabra, hombres Falibles. Entonces, el mensaje que ellos escribieron es falible, pero de alguna u otra forma, cuando el lector lo lee, de alguna forma llega a ser infalible y sirve para la salvación. Algo así, una cosa toda. Pero eso sería como una contradicción. O sea. Dios les dicta no les dicta, sino que pues el hombre la transcribe faliblemente. de una forma falible, porque Pero cuando el hombre la lee, de alguna forma le desvía. ¡Qué llega a locura! ser infalible y útil para la salvación. Ay, Así que dice que la Biblia es palabra humana, pero puede volverse palabra de Dios en la experiencia personal. Aunque suena espiritual, esta posición subjetiviza la Biblia y niega su autoridad objetiva como palabra de Dios. Y este pensamiento nosotros percibimos cuando se habla o cuando se comenta acerca de la predicación. Cuando dice, por ejemplo, que el predicador no fue tan claro en comunicar, pero el Espíritu como que acomoda el mensaje para que los elegidos de Dios puedan entenderla. Entonces, si ve nesse comentário também pouco dessa perspectiva neortodoxa. Ok, y entonces, la 11. Queda entender el cristianismo reformado al decir que la Biblia contiene la palabra de Dios. Que toda la Biblia
es la verdad de Dios. Sí, Que no hay parte que no sea inspirada y otra que sí es inspirada. O sea, que toda es palabra de Dios. que toda la Biblia es palabra de Dios, correcto. Cada palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada, verdadera, infalible y autoritativa para nuestra fe. Hermano José, una pregunta. La neortodoxia entonces niega la inerrancia de las escrituras, ¿verdad? Sí, porque es palabra falible. Exacto. Inerrancia, niega la infalibilidad, Ajá. porque es palabra falible, porque fue escrita por hombre falible. Niega la inerrancia, que es que la Biblia no se equivoca, no Ajá. tiene error. Ujú. No tiene error, y la infalibilidad es que no es capaz de cometer un error. Ujú. Exacto. Niega esas cosas. Sí, ajá. Sí, también. Lo curioso de esto, hermano, es que uno sin querer a veces ha podido estar como navegando en estas posturas, ¿no? A la hora de leer la Biblia, y uno tiene que ya irse ubicando. Entonces, si vamos a tener una percepción que sea la reformada, ¿no? Porque por lo que hemos estado conversando ahora, puede ser que en algún momento de nuestra historia cristiana hayamos estado hasta aprobando el liberalismo muchas veces. Sí. No, y también está el caso de, ok, crees que la Biblia es infalible e inspirada por Dios toda, completamente, pero la lees fuera de su contexto. Correctamente. Y la tomas literalmente o de forma racional, absolutamente toda de forma racional, entonces ya se cae en otro error. Y hay muchos errores. Por lo menos en el caso del soloísmo bíblico, Ujú. el soloísmo bíblico es un ejemplo. Siguiente pregunta, ¿qué significa cuando decimos que la Biblia es infalible? Como bien tú apuntaste, ¿no? Que es incapaz de cometer error. Es incapaz de cometer error, correcto. Ajá. Es infalible. Entonces, pregunta 13, ¿qué significa decir que la Biblia es clara? ¿Quién niega esto? Lo que se llama, o se entiende también como la perspicuidad de las escrituras. O sea que cualquier persona puede entender lo que está leyendo. Sí, eso lo mismo, que no se trata de si eres más educado o no, se trata de Dios. Es que ¿Sabe que ahora que dice eso, aquí yo tengo una versión de la Biblia que se llama la Pechita? Pero entonces Pechita significa, ¿cómo es que se llama? Sencilla. O sea, la palabra Pechita en arameo significa sencilla. O sea, y se supone que los cristianos arameos, más bien, o sea, no sé si serían los anteriores al cristianismo, o los judíos que hablaban arameo, no sé. O sea, percibían como que hay lenguas en las que las escrituras son más claras que otras. Entonces también eso es es un pensamiento que mucha gente tiene. O sea, y eso lo digo por los mesiánicos hoy, ¿no? Que los mesiánicos dicen que todas las traducciones de la Biblia que han hecho del hebreo, porque el hebreo es la lengua santa, la perfecta, la que todo lo dice con claridad. Sin embargo, el español, el inglés, el griego, etcétera, todos son unas lenguas malditas, paganas, y que nos transmiten error. Entonces, independientemente de donde sea traducida, obviamente las traducciones son eso, traducciones, ¿no? Pero igual, o sea, las traducciones, si son de la Biblia, que es clara, van también a transmitirnos claridad. sí, por lo menos en el caso de la claridad, sabemos que la Biblia tiene partes que son difíciles de entender. Eso hay partes, pero todo lo que se refiere a el Evangelio o a la salvación es claro, es perfectamente claro. Más que todo eso es lo que apunta la claridad de las escrituras o la perspicuidad. Sí. Es otra palabra que es extraña, pero la Biblia es clara porque todo lo que respecta a asuntos de salvación es completamente claro. Cualquiera puede llegar a la salvación leyendo las escrituras, porque esos temas son
claro. Correcto. Hay cosas más profundas, como lo dice Pedro, de los escritos de Pablo. Ujú. Hay algunas cosas que son más difíciles que otras, obviamente, y que algunos tuercen. No, que y algunos- precisamente ahí donde está la importancia de la palabra torcer. O sea, ¿quién es que tuerce la escritura? El que tiene malas técnicas de interpretación. Hoy en día hay mucha gente que dice que eso es de hombre, que ellos dependen, o sea, tratando de hacerse más espirituales que todo el mundo. Es que yo dependo del Espíritu, es que el Espíritu me toma y me hace hablar la palabra de Dios. Eso es mentira, porque es ahí en ese tipo de pensamiento donde tuercen las cosas. Porque creen que estudiar es algo fuera de lo espiritual. Cuando el mismo apóstol Pablo, él se enfrascaba y se trasnochaba, quién sabe, leyendo esa misma escritura hebrea y dándole el entendimiento que se necesitaba darse, ¿no? Sí, obviamente todo el éxito que tuvo Pablo en su ministerio, obviamente venía de Dios, pero en gran manera era por todo el conocimiento que él tenía de la palabra de Dios, cómo ¿Cómo trazaba algo? portaba correctamente las escrituras. Así que es importante eso. Es lo que estábamos hablando la vez pasada, el antiintelectualismo. Ujú. Ajá, vamos entonces con las últimas dos preguntas. ¿Qué significa decir que es suficiente? No dijeron quién niega la claridad de la Biblia. Bueno, creo que el liberalismo y la neortodoxia, ¿no? Bueno, sería principalmente Roma. Ok. Roma porque ellos dicen que solamente por la interpretación del magisterio Del magisterio. es que se puede entender las escrituras. Solamente por la interpretación del magisterio, la que han dado el magisterio, pero no. Nosotros negamos esa posición. Nosotros creemos que cualquier hombre puede llegar a la salvación por medio de leer las escrituras. Leer las escrituras. Porque todo lo que habla sobre salvación es completamente claro. Entonces, ¿qué significa decir que es suficiente y quién niega esto? La suficiencia de las escrituras. La suficiencia de las escrituras tiene que ver con todo lo que nosotros necesitamos saber para la salvación. Sí. No es suficiente en términos, digamos, de cómo arreglar un coche, un carro, pero es suficiente para el propósito que Dios mismo la decretó, que es para la salvación. Y que no necesitamos Y para- otras revelaciones sí. también, ¿eh? Y para una vida de santidad. Sí. Sé que esta suficiencia es negada por religiones que agregan tradiciones, libros u otras autoridades humanas como necesarias. Así que sola escritura, ¿cómo es que somos nosotros? Así que entonces vimos varios aspectos de las escrituras. Las escrituras son infalibles, son claras, son suficientes. Y la inspiración de las escrituras es plenaria, que significa que todas sus partes son inspiradas por igual, que es verbal, por medio de palabras, que las escrituras son inerrantes, no tienen error y son infalibles, que como ya se dijo acá, que no pueden cometer error, o no son capaces de cometer un error. Entonces ya con esto terminaríamos el estudio de hoy. Entonces, por último, ¿qué norma ha dado Dios para enseñarnos cómo podemos glorificarle y gozar de Él? La palabra de Dios que está contenida en la escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento es la única norma para enseñarnos cómo podemos glorificarle y gozar de Él. Oremos. Amado Padre, gracias te damos, Señor, en este día por estar aquí, por haber terminado este estudio. Señor, que los pasajes que hemos leído en el día de hoy nos ayuden a estar más convencidos, Señor, de que tu palabra es perfecta y completamente necesaria para nuestra vida como creyentes. Que no son solo necesarias para nosotros, Señor, sino para toda criatura, para todo ser humano que habita en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a tener una mayor pasión por tu palabra, para entenderla mejor y para poder compartir este mensaje, Señor, en donde quiera que estemos.
Señor bendice en estos momentos el servicio que va a dar inicio en breves minutos. Y todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.